Hola, hola, muy buen día. Pues aquí estamos de nuevo otra vez en este minuto 39 de nuestras vidas. Y pues vamos a empezar esto hablando como siempre, en expresarles mi opinión de los eventos que suceden aquí en México. Y obviamente no nos podemos vamos a separar de lo que aconteció este fin de semana pasado en Venezuela y lo que ha traído de consecuencias en todos lados y obviamente pues aquí en México también. Y de repente las cuestiones que empieza a hablar la señora Claudia acerca de esto que pasó en Venezuela y que yo veo que incluso le ha servido a ella para que la atención del país esté centrada en esas noticias en lugar de hablarnos de las cuestiones que nos importan a los mexicanos, ¿no? Y eso no porque lo que sucede en Venezuela no importe. Qué bueno que el señor Maduro ya se terminó su rol que había decidido tener en la vida. Eh, yo no puedo opinar si lo que Estados Unidos está bien o está mal. Yo creo que fue una decisión de ellos pagarán las consecuencias de las decisiones. Pero lo que sí es importante, pues, es que esa persona se haya quitado de ahí y permita que ese país transite, pues, a el lugar que nunca debe haber perdido desde la época de Chávez, ¿no? Pero les digo, aquí en México se ha usado para desviar la atención y en lugar de estar hablando de cosas tan importantes como qué pasó con el huachicol, qué pasó con la cuestión de la barredora, qué se está haciendo con la problemática de Culiacán, eh, por qué han aumentado tanto las desapariciones en México. El último dato que escuché yo, hay 14 mil desaparecidos en lo que va de un año. Entonces, pues se ha desviado mucho el tema y ahora pues nos hablan mucho de que si Estados Unidos hace algo contra nosotros, que la soberanía, que esa palabrita yo no acabo de entenderla, ¿no? En el sentido de que si me voy exclusivamente a la palabra y a su significado y definición, soberanía significa que yo soy el soberano y eso me lleva a decir yo controlo, yo decido, yo hago lo que yo quiera hacer y no hay un poder que me lo impida. Soy soberano, estoy por encima, ¿sí?, de las cosas. Es mi soberanía. Yo decido, yo actúo. Y cuando la señora Claudia usa esa palabra, digo, soberanía, ¿cuál soberanía tenemos en México? Eh, por ejemplo, gasolina. No somos soberanos. ¿Por qué? Porque importamos el 60% de la gasolina de Estados Unidos. Entonces, ¿quién realmente controla la gasolina? ¿Quién realmente decide sobre los precios? ¿Sí? Y es curioso, fíjense, no tenemos soberanía ni siquiera en forma interna, que la gasolina es más barata en Estados Unidos. Si realmente compramos la gasolina tal y al precio que se importa, sería la gasolina más barata de lo que está. En lugar de los 22 o 23 o 24 pesos que cuesta en la mayoría del territorio nacional, debería estar costando 14 o 15. ¿Sí? O ponga más o menos lo que cuesta en la frontera. Ah, pero como tenemos un impuesto llamado IEPS, eso incrementa totalmente el precio de la gasolina. Entonces, ni en eso como mexicanos somos soberanos. ¿Sí? El gobierno decide qué hacer con nosotros, cuál soberanía tenemos. Ahora si nos vamos a la cuestión de alimentos, el maíz, todo ese maíz con el que hacemos las tortillas tan sabrosas y todo ese rollo,
El 80% viene de Estados Unidos. ¿Sí? Y creo que me podría seguir de largo enumerando tantas cosas donde hay una dependencia, fíjense bien, una dependencia de Estados Unidos. El gas, por ejemplo, el gas natural. El gas natural yo creo que fácil, el 90% viene de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál soberanía? ¿Sí? Y esa actitud de no reconocer la dependencia que tenemos es un síntoma de una inmadurez como país, ¿sí? Increíble. Increíble. Y que no hemos dado el paso de madurar y buscar la independencia, ¿sí? Pero para buscar la independencia, en mi opinión, ¿sí? Tendríamos que pasar por tres cositas. Primero, estar bien conscientes que todo lo que nos sucede, es nuestra culpa. La violencia que tenemos no es la responsabilidad de los cárteles, es de los ciudadanos. Tenemos que reconocer nuestra culpabilidad para poder avanzar de la dependencia que tenemos a la independencia. ¿Sí? Segunda fase. Tenemos que, en mi opinión, tener una meta común. No se puede seguir hablando de chairos y fifís, ricos y pobres. Se tiene que tener una meta común. Y la meta común no es decir primero los pobres. Porque esa frase en sí discrimina. ¿Por qué? Yo no me considero una persona pobre. Y sin embargo me están diciendo que primero van otros y después yo. Díganme a qué ser humano o a ustedes mismos les gusta que los dejen al final. O como dicen muchas mujeres, ser el plato de segunda mesa. ¿Sí? Luego, la tercera etapa, después de reconocer que somos culpables de todo lo que nos está pasando, después de fijar un objetivo común, ¿sí? Tendríamos que empezar a definir qué va primero, qué es lo primero que se tiene que hacer en este país, ¿sí? Y para mí lo primero que se tiene que hacer en este país, tendríamos que estar metiéndole muchos, pero muchos recursos a la salud. Necesitamos un país sano. Número 2, educación. Necesitamos un país educado. Y finalmente, atraer trabajo, crear fuentes de trabajo. Esas son las prioridades que debería tener este país. Mientras no nos enfoquemos en eso, vamos a seguir siendo dependientes de todo y para todo. Necesitamos la independencia. Y la independencia se logra con esas tres cosas o con esas tres fases que tenemos que vivir para empezar a avanzar la independencia. Y créanme, eso lleva tiempo. Que es realmente el tema que voy a hablar ahorita en la parte filosófica de este video. ¿Okay? Pues esa es la opinión que yo tengo de lo que ha pasado o está pasando en este momento en México, ¿no?
Paso ahora a la cuestión de la salud o de la parte saludable de este video que yo he querido manejarles, ¿no? Y en esta parte de lo saludable yo quisiera tocar el tema. Tenemos que empezar a reconocer en nuestra vida en camino a ser saludables todos los vicios que tenemos, ¿sí? Y mucha gente cuando hablo de vicios se enfoca en la bebida, en el alcohol, las drogas. No, hay muchos otros vicios que tenemos y que no nos permiten ser saludables, ¿sí? Tenemos muy malos hábitos de alimentación, malísimos. Y esos hábitos ya se han convertido en vicios. Voy a poner un ejemplo. El vicio hacia la Coca-Cola. ¿Cuántos litros de Coca-Cola se consumen en México al día? ¿Cuánta gente ustedes no conocen que desayuna, come y cena con Coca-Cola? ¿Sí? Estamos tan embrutecidos con ese término que cuando hablamos de refresco, no pedimos un refresco, pedimos una coca, ¿sí? ¿Qué otros vicios que afectan nuestra salud? Porque recuérdense que la salud no tiene que ver nada más con el cuerpo, también tiene que ver con la mente, también tiene que ver con el espíritu. Entonces hay otros vicios. Últimamente, ¿en qué se entretienen nuestros adultos mayores? ¿En qué gastan su dinero los adultos mayores? En el juego, en los casinos. Ahí tienen otro vicio, ¿sí? Otro vicio que hemos tenido ancestralmente, tocando aquí la cuestión de los hombres, las casas chicas, mantener 2 casas. Ese es un vicio, y un vicio muy costoso. El vicio de fumar. Si se fijan, mucha gente le ponemos el foco de atención al alcohol y a las drogas, pero no hablamos del cigarro. Como que el cigarro ya es algo que no tocamos, y sin embargo es un vicio y mata. Pero ya lo hemos dejado por la paz, no lo tocamos. Entonces aquí la pregunta en esta cuestión de lo que yo quiero plantearles de la salud es que nos cuestionemos, ¿cuántos vicios en nuestra vida tenemos? Y tal vez no los enfocamos porque no acabamos de definir lo que es la palabra vicio, porque vicio, vuelvo a repetir, la mente nos guía a las drogas o al alcohol. Pero la palabra vicio a lo que nos tiene que llevar es que un vicio es todo aquello, ¿sí?, que no nos produce ninguna utilidad, nos produce pérdida, nos produce enemistades, nos produce dolor, nos produce ansiedad. Cualquier cosa que usted haga en la vida que tenga esas características es un vicio. Y para considerar que alguien es una persona saludable, habría que ver qué tantos vicios controla, qué tantos vicios ha reducido y lo mejor, qué tantos vicios ha dejado. ¿Sí? Porque ahorita en el siguiente tema que voy a hablar, que es cómo hacer dinero, pues está lo otro, el vicio de las compras. De no tener la disciplina de que cuando yo voy a comprar algo,
voy y compro lo que necesito, sino que voy a la tienda y si por ahí se me presenta que una cosita muy bonita, que algo que se me antojó y empezamos a provocar el desperdicio y los excesos. Sí, pero ya voy a entrar ahorita a ese tema. Pero ojo con los vicios. ¿Sí? Trabajar la salud no solamente habla de hacer ejercicio, 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 ejercicio. Hay otros vicios. Increíblemente les voy a dar un vicio mental. Los chismes. Hay gente viciosa. Vive de eso. Hay programas de televisión que fomentan eso. Hay lecturas que fomentan eso. Increíble. Es un vicio. Y no produce ninguna utilidad. Crea dolor, pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se los dejo. Ahora sí, paso a la parte que yo le llamo cómo hacer dinero. Y aquí también es muy curioso cómo somos los seres humanos. Hay la clásica expresión del no tengo dinero. Y como dicen los judíos, realmente cuando tú dices no tengo dinero, lo que realmente me estás diciendo es que no sabes hacer con lo que tienes. Se quedan ustedes pensando, ¿cómo es eso que no sé hacer nada con lo que tengo? ¿Sí? ¿Qué se necesita para hacer dinero? Cosas muy básicas. Número 1, que también es un tema que voy a tratar ahorita. Se necesita tiempo. Otra cosa muy básica. Se necesita conocimiento, o sea, saber hacer algo. No sé. ¿Sabes hacer tortillas de harina? Pues ahí está. Tienes un conocimiento que muchos no tienen. Tienes relaciones, o sea, conoces gente, tienes contactos. Tienes primos, tienes tíos, tienes amigos, tienes conocidos de la iglesia. Entonces, ¿se fijan? Tienes cosas que ayudan a que hagas dinero, pero no las quieres usar, porque partes de la base que para hacer dinero tienes que tener dinero. Y se fijan, eso es ilógico. Para hacer dinero tienes que partir de la nada, de no tenerlo. Porque si ya lo tienes, pues ¿para qué lo quieres buscar? Se busca lo que no se tiene. Entonces, fíjense cómo los mexicanos hemos sido educados de una manera que no funciona. Y entonces, ubícate. Vuelvo a insistir y por última vez lo voy a hacer. No tienes dinero, ve a tu closet. Y ahí vas a encontrar todo tu dinero. Ahí está, acomodado. En ropa y en calzado. Y hay ropa y hay calzado que debería hacerte la pregunta, ¿realmente los necesito? Y si no los necesito, y ese es dinero, ¿qué tengo que hacer? Usar tiempo para que eso que no necesito, venderlo, ofrecerlo,
Y entonces uso mi conocimiento. Yo sé que existe Facebook. Yo sé que mucha gente ahí ofrece cosas. Entonces, ¿se fijan? Dos recursos sencillos para ese dinero que tiene ahí guardadito en su closet. Dense tiempo y usen su conocimiento. Facebook. Que Facebook ya no sea solamente para contar chismes, para poner el estado. Tengo pareja, no tengo pareja. Estoy triste. Salí a comer a tal lado. Usen su conocimiento porque lo tienen. Y si gustan, usen sus contactos y sus relaciones. Echen una llamadita. Oye, prima, tengo un par de zapatos, 100 pesos por ellos, pero ya. Eso es hacer dinero y lo tienen ahí, ¿sí? Ahora del closet, pues pásense a su patio. ¿Cuántos hombres no guardan ahí llantas que quitaron de un coche y que a lo mejor todavía, como decimos en México, son gallitos que se pueden usar? ¿Por qué no los ofrecen? $50 por esos gallitos. Y vuelvo a lo mismo, solamente se requiere tiempo, conocimiento, relaciones o contactos. Se les quedó por ahí una batería de un carro que chocaron y que quedó inservible y se quedaron con la batería. Señores, vayan a un centro de baterías y ofrézcanla. Hasta véanlo así. Bien pueden sacar para la compra de 3 tecates. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener todos claros en la cuestión de hacer dinero, de tener dinero. Y como ya lo he comentado en otras ocasiones, y la otra forma es evitar los excesos. Hay que hacer la disciplina de solamente comprar lo que voy a consumir. ¿Sí? Recuerden no caer en la mercadotecnia de que comprar en volumen es más barato. ¿Sí? Les voy a explicar un concepto. Cuando nos dicen que algo comprado en volumen es más barato, realmente hay un costo escondido. ¿Sí? ¿Por qué es un costo escondido? Porque evidentemente es más barato decir, bueno, si una cosa de 1 litro valía 10 pesos, ¿sí? Y si yo quisiera comprar 2 litros por separado, pues me voy a gastar 20 pesos. Pero me están ofreciendo que si yo ya me compro los 2 litros, ¿sí? Entonces me voy a ahorrar 2 pesos. Suena bien, ¿no? 2 pesos, ¿ok? Nada más que la pregunta es, ya vas a usar 8 pesos que a lo mejor los pudiste haber utilizado para otra cosa. Y entonces el costo escondido se convierte aparte en un costo de oportunidad. Porque esos 8 pesos que ya usaste en algo,
ya no los vas a poder usar para lo que a lo mejor en ese momento sí era más necesario que haber comprado ese empaque de 18 pesos de 2 litros, haberte esperado a que se acabe el de al litro para comprar el siguiente de al litro. Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cosas. ¿Sí? Los que nos dedicamos a las ventas, pues, sabemos todos esos trucos. ¿Sí? Y yo no digo que no los aprovechen. Si ustedes tienen el dinero para invertir los 18 pesos que yo estoy poniendo como ejemplo, adelante. Pero si realmente su situación no es en ese aspecto, pues mejor aguanten. Porque a lo mejor puede tener una crisis o algo donde necesiten esos 8 pesos que van a usar. Entonces, es echarle un poquito de coco y no irnos nada más por la cuestión de la compra en automático. ¿Ok? Muy bien. Entonces por ahí les dejo. Ya la semana que entra pues volveré a insistir en esto de cómo hacer dinero, porque tenemos un montón de conflictos aquí en la cabeza que no nos permiten realmente entender ese concepto de hacer dinero. Ahora paso a la parte filosófica y quiero hablarles precisamente del concepto del tiempo. Primero que nada, quiero decirles algo que a lo mejor les va a impactar o no les va a gustar o van a estar en desacuerdo conmigo. El tiempo es un invento humano. El tiempo no existe. Nosotros decidimos ponerle un nombre a ese concepto de decir, oye, cuando hay luz, pues es día. Y alguien un día agarró y tomó y dijo, oye, pues ya me di cuenta que la luz normalmente empieza en un momento y termina en otro momento, y luego después empieza la oscuridad y va de aquí y termina acá. Y empezamos a crear el concepto del tiempo. ¿Sí? Pero imagínense ustedes que estuvieran en un lugar donde solamente hay oscuridad. El concepto del tiempo no existiría. Porque ¿con qué lo mides? Todo es oscuro. No hay un corte. Y se los digo porque, como información general, mucha gente cuando ve películas de ciencia ficción se imagina ciertos conceptos de lo que es el cosmos, el universo. El universo es el lugar más oscuro que ustedes se pueden imaginar. No hay luz, ni una gota de luz. Porque el concepto de la luz tiene un concepto físico. Para que la luz exista, debe existir algo que la refleje. Si no hay nada que la refleje, la luz se pierde. Y si no me creen, agarren en la noche, una noche oscura, en un lugar, prendan una linterna de mano y alucen y vean hasta dónde llega la luz. Llega hasta donde encuentra reflejo. Una vez que ya no encuentra reflejo, la luz se pierde, ya no usa más, no pueden ver más allá. Entonces, el concepto del tiempo es una invención humana, no existe. Y como es una invención humana, quiere decir que nosotros controlamos el tiempo, nosotros decidimos el tiempo. No hay una regla, una ley que determine el tiempo, somos nosotros los que hemos creado ese concepto. Entonces, cuando alguien a mí me dice, es que no tengo tiempo, pues mi respuesta inmediata es, no tienes tiempo, pues créalo, hazlo, es tuyo. No lo tienes, pues órale, hay que crearlo. No me digas que no tienes tiempo para ir al gimnasio. Crea el tiempo para ir al gimnasio. Tú decide. Tú dirás, ¿sabes qué? Voy al gimnasio de 4 a 5 de la tarde. Tú lo creaste. Tú creaste el tiempo. Tú lo decidiste.
Entonces, por favor, de ahora en adelante, cambien su lenguaje. Tú creas el tiempo. No hay en ningún lado donde puedas comprar tiempo. No lo traes en la bolsa. Es algo que tú lo creas en el momento que tú lo decidas. ¿Cuándo es el mejor tiempo para iniciar un negocio? Hoy, si tú lo decides. Porque no hay un tiempo. Tú lo creas. Y una vez que lo creas, el tiempo, tienes que pensar en dos cosas. Tu tiempo tú lo tienes que dividir en dos cajones. En un cajón tienes que tener todas aquellas cosas que son importantes. Ahí van a estar. Y en otro cajón lo tienes que tener siempre vacío, el cajón. Ese cajón tiene que estar vacío. Porque ahí van las cosas que son urgentes. ¿Y qué son las cosas urgentes? Las cosas que tú no controlas. ¿Sí? Tú vas manejando y te chocan. Tú no querías chocar. Tú no sales a la calle buscando que te choquen. Pero te chocan porque tú no controlas. Y vas a tener que dedicarle tiempo para atender ese percance. Entonces tienes que tener un cajón vacío para ir atendiendo todas esas cosas urgentes que se te van a ir presentando. Y en el otro cajón, donde yo le hablo de las cuestiones que son importantes, ahí tienes que empezar a crear la disciplina de decir qué es todo aquello que es importante. Y lo primero que tienes que hacer, y si te fijas, y analízalo y reflexiónalo, todo aquello que es importante en tu vida tiene que ver con las personas que son importantes para ti. Nada hay más importante que aquello que es importante para las personas que son importantes para ti. Es un trabalenguas, ¿no? Un juego de palabras. Lo más importante para ti es todo lo que es importante para las personas que son importantes para ti. Eso es lo importante. Todo lo demás son cosas que tienes que vivir en la vida. Pero que realmente no son importantes. Tú tienes que empezar a visualizar ese concepto y meterte esa cosita en la cabeza. Todo lo que es importante para las personas que son importantes para mí, eso es lo importante. Y analízalo. ¿Por qué tus padres son importantes? ¿O en qué son importantes tus padres? Porque ellos te daban de comer, ellos te vestían, ellos te educaron, te cuidaron. Pues por eso ellos son importantes. Y entonces las cosas que ellos te daban, como el alimento, como la educación, por eso eran importantes. Porque esas cosas eran importantes para tus papás. Ellos decidieron darte todo eso para que tú te desarrollaras, crecieras fuerte, sano, inteligente, preparado. Mucha gente me dice, ¿por qué la educación es importante? Pues tiene que ver en que tus padres
que eran importantes, decidieron que la educación era importante para ti. Entonces, él es amiga de cadena, por eso debe ser importante para ti. Por eso de repente, en muchas familias, ¿por qué el muchacho no va a la escuela? Porque no es importante para quién, para los padres. A los padres no les importa mucho que se eduque. A lo mejor les importa más que vaya a trabajar. Y entonces el trabajo es un concepto importante. Entonces por eso yo a veces digo, no nos peleemos con las personas que no le dan valor a la educación, le dan valor mejor al trabajo. Simplemente están visualizando pues que es importante. Y mientras eso se entienda, pues qué bien. Que hagamos las cosas que son importantes en lugar de estar haciendo cosas que no son importantes. Porque cuando obligamos a un muchacho a estudiar, cuando realmente no es importante, cuando realmente la importancia es el trabajo, realmente estamos creando un profesionista o alguien con una educación que nunca la va a usar porque para él no es importante, que simplemente lo hizo porque lo obligaron o para cumplir. Entonces, ¿entendemos el concepto del tiempo manejado en ese sentido? Importancia, urgencia. Un cajón lleno de cosas importantes que tienen que ver con las cosas que son importantes para las personas que son importantes para nosotros. Y otro cajón vacío para cuando tengamos que enfrentar y tengamos que dedicar tiempo a algo que aconteció. Y qué cosa curiosa, cuando una cuestión urgente sucede, fíjense cómo inmediatamente se convierte en algo importante, porque tiene que ser resuelta, no puede esperar. Un accidente, una enfermedad, se convierte en importante cuando inició como algo urgente. Entonces, ese tipo de despliegue o de desdoble de mentalidad tenemos que tenerlo, de entender ese concepto. ¿Sí? Y eso va a ser algo muy liberador, porque entonces, si se fijan, esto de ser importante y urgente, en ningún momento mencioné el reloj. Yo nunca dije, de tales a tales horas hay que atender lo importante, y de tales a tales horas lo urgente. Nosotros creamos el tiempo para atender las cosas importantes, y las cosas urgentes, pues nos las dicta el momento que sucede. Y ya cuando suceden, que se convierten en importantes, entonces sí, nosotros decidimos cuánto tiempo le voy a dedicar a esa urgencia que ahora se convirtió en algo importante. Pero seguimos nosotros decidiendo el tiempo. El reloj solo mide el transcurso, pero no determina la atención que debemos de ponerle a cada cosa. Pues muy bien, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido yo claro en lo que intenté expresar. Y pues nuevamente deseo que el 2026 sea algo mejor que el 2025, a pesar de que hay nubes. Pero así como vivimos bajo el sol, también tenemos que aprender a vivir bajo la lluvia. Cuídense mucho.